Bienvenido, bienvenida a financiacioneinvestigación.com. Hoy tenemos con nosotros a Leonardo Campillos, ¿vale? Un alumno nuestro de nuestro curso especializado en acciones Marie Curie. Un poco que se sale de la línea de nuestro entrevistado que nosotros hacemos porque, bueno, él es receptor de una Marie Curie, pero de un programa COFAN, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, pues si eres seguidor de nuestro blog, pues verás que la mayoría de investigadores que entrevistamos vienen del campo de las ciencias duras, ¿vale? Y son pocos los de las ciencias sociales. Y este es el caso también de Leonardo, ¿no? Que viene del campo de ciencias sociales, en concreto de lingüística, ¿verdad, Sí, Leonardo? Buenas eso tardes. es. Leonardo, haznos un poquito, una pequeña introducción de tu trayectoria científica. Bueno, pues yo estudié en la Universidad Complutense y empecé luego un doctorado en la Universidad Autónoma. Allí me especialicé en la lingüística informática, se llama. Es un área un poco nueva, no tan nueva para los que ya conocemos el área, que intenta enfocar sobre todo las aplicaciones en informática, los estudios de lingüística y tanto para descripción de gramáticas como diccionarios, léxicos, etcétera. Y allí realicé mi tesis doctoral y al mismo tiempo pues empecé a colaborar en proyectos dedicados a la terminología médica, aplicaciones para medicina, sobre todo con textos en español. Y bueno, fue un área que me interesó bastante y cuando acabé luego ya en el 2014 mi doctorado, bueno, pues me surgió una oportunidad postdoctoral en Francia, en el sur de París, donde llevo ya casi 4 años. Y allí pues empecé a trabajar ya en tareas aplicadas a lo que se llaman los agentes conversacionales. Bueno, en general el área se llama procesamiento de lenguaje natural, que para aquellos que no lo conozcan es todo el tipo de aplicaciones de la lingüística computacional, tanto para la traducción automática, los agentes conversacionales, sistemas que mejoran la interacción entre las personas y los ordenadores. Y en todo ello siempre el análisis y el procesamiento del lenguaje como base. Y en este proyecto de postdoctoral, el interés, el objetivo era realizar un agente conversacional en francés para simular una entrevista con un paciente virtual. Y se destina principalmente a los estudiantes de medicina para que aprendan a diagnosticar con pacientes virtuales. Y bueno, fue un proyecto en colaboración con una empresa bastante aplicado, muy industrial. Y bueno, pues desde aquel proyecto que luego pudimos aplicar también a la lengua española y al inglés, surgieron otros proyectos en este equipo. Y bueno, pues yo tenía siempre ese gusanillo de intentar hacer algo propio o algún proyecto propio en esa misma línea, ¿no? Por una parte, lo que son aplicaciones de la lingüística, del procesamiento del lenguaje natural, y por otro lado en este área de medicina o aplicaciones para medicina. Y bueno, pues desarrollé una memoria de proyecto en el año 2014 que bueno, luego no se pudo, no la presenté, contacté con un grupo pero no salí adelante y A ver, una propuesta, perdona, una sí, propuesta, o sea, hiciste primero este sí, postdoctoral, ¿no? En Francia, sí. eh, vale, que a mí ya me ha chocado, ¿no? O sea, un lingüista en Bueno, medicina, ¿no? digamos, no sé, quiero decir, para explicarme, todo lo que son aplicaciones lingüística computacional aplicadas al dominio médico, pues, por ejemplo, hay aplicaciones que no se enfocan directamente al diagnóstico, sino simplemente al análisis de textos para poder luego realizar estudios, mejorar la extracción de la información, se llama. Y bueno, en lo que he estado trabajando hasta ahora no es necesariamente ese campo, sino lo que son agentes conversacionales para simular, por ejemplo,
lo que es una entrevista con un paciente y con objetivos más bien pedagógicos, ¿no? Hay mucho área de trabajo ahora y bueno, las grandes empresas están también interesadas en desarrollar estos departamentos de procesamiento de lenguaje y en áreas como medicina, también en otras, ¿no? Como la financiación de temas más puramente financieros o patentes, etcétera. ¿Está relacionado también esto con el tema del desarrollo de los chatbots? Sí, eso. Bueno, realmente lo que he estado trabajando es un chatbot. No he utilizado esa palabra, pero realmente lo que he estado trabajando hasta ahora ha sido un chatbot, un agente conversacional, pero enfocado para simular un paciente que tiene una enfermedad y, digamos, un estudiante de medicina realiza preguntas para saber qué síntomas tiene, qué enfermedades, su historial, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es un área muy multidisciplinar y eso es muy importante en todo lo que son las propuestas europeas de tipo Marie Curie o relacionadas. O sea, que lo que hacéis es como programar un enfermo para que... Bueno, yo no lo programo porque yo no soy médico ni tengo los conocimientos, pero digamos que lo que sí que he hecho ha sido plantear qué preguntas puede realizar un médico a un enfermo, ¿no? Entonces, todo lo que son los síntomas, las enfermedades, alergias, comportamientos adictivos, todo este tipo de aspectos que se tienen que formular, pues no solamente con palabras técnicas, porque luego el médico puede utilizar palabras en lo que se llama lenguaje paciente, ¿no? Y puede usar palabras como, bueno, que no son exactamente un tecnicismo. Y digamos que bueno, pues esa área comprende lo que es un trabajo de lingüística, también de formalización y de programación también, de programación en lenguajes diferentes de programación. Y en esa área es en la que he estado trabajando en estos 3 últimos años, digamos. Y bueno, pues a partir de interés en desarrollar algún proyecto en este ámbito del procesamiento del lenguaje aplicado a la medicina o a los textos de este dominio, bueno, pues digamos que presenté varias memorias en diferentes convocatorias, no solo esta convocatoria COFAN, sino también en otras nacionales, en el plan nacional, etcétera. Y bueno, pues ya la última vez me planteé, dije, bueno, voy a presentarlo esta vez, si no cambiaré de tema. Y lo presenté y bueno, al final ha sido aceptado, o sea que fue una buena noticia. Excelente, excelente. Enhorabuena, Gracias. de nuevo. Cuéntanos un poquito Sí. de qué va tu proyecto Marie Curie. Lo primero, ¿has empezado ya? No, estoy acabando aquí en Francia y comenzaré hacia mediados de enero, finales como muy tarde, ya en el año 2019. Ahora tengo que acabar aquí las últimas, digamos, tareas y la mudanza y todo lo que esto lleva. Bien, pues el proyecto va en la misma línea de lo que es el procesamiento del lenguaje natural aplicado a textos médicos o textos de dominio sanitario. Lo que planteé es, de momento no voy a seguir trabajando en estos chatbots porque quiero de momento desarrollar lo que se llaman herramientas o léxicos apropiados para el español y quizá en un futuro pues aplicar esas herramientas para el desarrollo de mejorar un chatbot en español como el que ya hemos desarrollado. El primer año son 2 años. El primer año lo he enfocado para desarrollar lo que se llama un léxico computacional o un recurso que permita asociar las palabras en español a códigos que aparecen en terminologías estándar. Médicos de salud, lo que en inglés se denominan los MESH, los Medical Subject Headings, se utilizan para indexar los artículos científicos en las bases de datos como PubMed, etc. Y esos códigos asociados a los términos en un diccionario permiten luego
acceder a la información de manera más rápida, eficiente para buscar información. En general, ahora mismo se produce muchísimo, tanto en lo que es la actividad científica, en publicaciones de revistas, etcétera, como en los centros hospitalarios, informes clínicos, etcétera. Y si podemos, desde la comunidad científica, aportar soluciones para la mejora del acceso a la información, ya estamos abordando un reto de la sociedad. Entonces, en concreto, el primer año de este proyecto es desarrollar un léxico que permita asociar en español palabras como, por ejemplo, hipertensión. Hipertensión se puede hacer referencia a esa palabra a partir también de palabras como tensión alta, tensión elevada, etcétera, ¿no? Asociamos con este léxico esas palabras a un concepto y a partir de esos conceptos podemos extraer la información adecuada y mejorar el acceso a la información. Una parte de este proyecto... O sea, sí. Perdona que te haga una pregunta, ¿vale? Me resulta muy, muy interesante. O sea, lo que ustedes hacéis con este léxico nuevo, si te entendió bien, es utilizar términos populares, o sea, términos del gran público. No necesariamente, ¿no? Pero bueno, también puede haber. Uh-huh. Y lo linkáis de alguna forma, ¿no?, con la terminología específica científica o médica que define bien, ¿no?, esa patología. Claro, en concreto. vamos a partir de un vocabulario que no necesariamente tiene que ser familiar o popular, pero también vamos a intentar incorporarlo porque, por ejemplo, sobre todo en cuanto a estas terminologías que ya existen, suelen incorporar solamente las palabras en singular y no en plural, o, por ejemplo, el nombre y no el verbo. Me explico. Cuando un médico redacta un término como, por ejemplo, el paciente tose, usa el verbo toser, pero estas terminologías suelen incluir solamente el nombre, ¿no? Tos o expectoración, etcétera. Entonces, allí hay un problema ya de falta de acceso a la información, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, lo que tú planteas también, lo que se llama el lenguaje paciente o el lenguaje familiar, ¿no?, de una persona que se expresa diciendo, pues tengo muchas tensiones, cuando en esa palabra puede hacer referencia a lo mejor a tensión muscular o, bueno, ahora mismo no tengo un ejemplo mejor, pero no tengo un ejemplo mejor. Claro. Dolor de barriga. Me duele la barriga. Por ejemplo, sí, exacto. Pues eso es un aspecto muy, muy interesante también para evaluar, pero de momento lo que he planteado de momento ha sido, ya digo, enriquecer estos léxicos que ya existen con información lingüística como los verbos, asociar esas palabras a códigos ya existentes y, digamos, mejorar el acceso a la información. Y esto en castellano, sí, ¿no? Sí, eso es. A partir de esos léxicos, planteé una tarea de anotación de textos que todavía tengo que detallar, si van a ser textos más bien de tipo artículos científicos o bien textos pues, propiamente informes médicos. Todo este tipo de área, cuando se trabaja con textos médicos propiamente, necesitan tener una gran confidencialidad de los datos porque hay que realizar lo que se llama anonimización de los datos personales, nombres, etcétera, ¿no? Y bueno, esto lo tengo que hablar con la institución con la que voy a colaborar. Y en este resultado de textos de anotación permitirá en la última fase del proyecto entrenar lo que se llaman sistemas de aprendizaje automático. El aprendizaje automático es una serie de métodos, algoritmos, etcétera, aplicados en las áreas de la inteligencia artificial, etcétera. Y ahora mismo los enfoques que están más en boga o, bueno,
hay mucho interés en la comunidad son aquellos basados en lo que se llaman las redes neuronales o también denominado aprendizaje profundo, deep learning, etcétera. Bueno, me planteé un poco una parte sobre todo al final del proyecto, en formarme o en adquirir metodología en ese aspecto para complementar un poco digamos, las habilidades o destrezas que ya tengo con estas nuevas destrezas. O sea que esa es un poco la parte novedosa o de formación del proyecto, ¿no? Que es muy importante en un proyecto de este tipo, ¿no? De tipo Marie Curie, etcétera. Claro, claro. Sí, sí, o sea, el programa entero es para eso, ¿no? Para aumentar la formación, ¿no? de investigadores. Sí. Y no sé si más o menos me he explicado bien o... ¿Qué impacto puede tener los resultados, los principales resultados de tu proyecto a nivel, bueno, a nivel de industria, por ejemplo? Ya has mencionado, ¿no? que colaboras con industria, a nivel de pacientes, ¿vale? Por ejemplo. Sí, el impacto es importante. El primer interés que yo planteé en cuanto a la difusión de resultados era pues que este recurso pudiera ser accesible en la comunidad en la que trabajo, que es más bien la del procesamiento del lenguaje natural y sobre todo los equipos que necesitan recursos para llevar a cabo experimentos o mejorarlo el acceso a la información. Esto también era un poco una pregunta que me realizaron en la entrevista de los evaluadores, si los médicos iban a usarlo, el recurso propiamente. Bueno, de momento mi enfoque es un poco más humilde en el sentido de primero vamos a hacer herramientas que se puedan utilizar en la comunidad nuestra y más adelante intentar incorporar a profesionales para mejorarlas y que las utilicen, porque los profesionales ahora mismo de salud están muy desbordados y necesitan... O sea, la colaboración tiene que ser importante, pero llegado el momento sería adecuado. Entonces, como dices, el impacto es en la medida de lo posible mejorar todo lo que es el acceso a la información, sea si al final voy a trabajar en lo que son textos de artículos científicos, etcétera, mejorar el acceso a estos artículos, o si son textos más bien hospitalarios, de pacientes, etcétera, mejorar el análisis de estos textos y poder extraer conclusiones, ¿no? de los mismos. O mejorar el acceso también a estos. Un problema que tiene la lengua en este dominio es que hay mucha ambigüedad o lo que llamamos mucho ruido, porque existen muchas abreviaturas. Además, las abreviaturas son muy ambiguas. IC puede ser infarto cardiovascular, pero puede ser otros 3 o 4 tipos de términos distintos. Existen muchos errores ortográficos, existe mucha variación morfológica en el sentido de que las mismas palabras a veces se escriben con un guión, sin guión, antiinflamatorio, con o sin guión, o una I o dos. Y todo esto redunda en una falta el acceso a la información no es eficiente. ¿Sí? Entonces es un poco ese aspecto a arreglar un poco desde la comunidad de la lingüística computacional voy a intentar con este proyecto, ¿no? Y te quería preguntar, esto es... bueno, lo primero, esto, claro, primero vais a desarrollar un prototipo pequeñito, ¿no? Lo vais a probar y lo vais a tunear todo lo que podáis para que pueda seguir, ¿no? Evolucionando. Y mi pregunta va más allá, ¿no? Un poquito por la dificultad intrínseca que tiene la lengua, ¿no? Y las distintas lenguas. Me refiero, o sea, esto es una herramienta que se puede exportar fácilmente al inglés o al alemán, al ruso, o hay que desarrollar algo específico para cada uno de ellos porque tienen, yo qué sé, su gramática es distinta. Sí, ¿no? Muy buena pregunta. Siempre que se abordan los aspectos lingüísticos se tiene en cuenta todo lo que es la gramática, el vocabulario específico de cada lengua. Eso es algo fundamental y, evidentemente, siempre que se adapta a una aplicación o se realiza un experimento, siempre hay que considerar esos aspectos.
Pero también es verdad que desde lo que son los enfoques que utilizan muchos datos, como los Big Data, los enfoques basados en Big Data, en aprendizaje automático, Deep Learning, etcétera, y siempre que están disponibles esa gran cantidad de datos, los algoritmos cada vez son más eficientes o permiten depender en menos, si puedo decir, menos de la lengua. ¿Qué ocurre? Que yo creo que lo ideal o lo que mejor funciona es un poco equilibrar los dos aspectos, porque cuando tú utilizas grandes cantidades de datos, bueno, primero si tienes acceso a ellos, porque no es posible, no todo el mundo tiene el acceso a los datos de estas grandes compañías informáticas y tampoco los de un hospital, etcétera. Eso ya de momento no es fácil. Pero incluso cuando puedes hacerlo, hay muchos fenómenos que se necesitan arreglar o necesitan complementarse con diccionarios, con léxicos, con gramáticas, con excepciones que se documentan en formalismos gramaticales, morfología, etcétera. Entonces, para volver a tu pregunta, sí se pueden exportar los algoritmos básicos, ¿no? Pues de aprendizaje automático, son los mismos o se suelen probar, y de hecho hay actualmente equipos que trabajan en campañas internacionales de evaluación en varias lenguas, ¿no? En francés, en italiano, en húngaro, y los algoritmos o los métodos son los mismos. ¿Qué ocurre? Que para ciertas lenguas hay más recursos lingüísticos o más terminologías y, bueno, los algoritmos tienden a funcionar mejor porque hay un preprocesamiento previo. Por ejemplo, el inglés cuenta con la mayoría de los recursos por razones de que hay más investigación, más fondos, etc. Y cuando estos algoritmos de aprendizaje automático se combinan con métodos de preprocesamiento para detectar los conceptos, etc., se obtienen resultados mejores, ¿no? Entonces, es un poco un sí y un no. No sé si te he respondido. Es decir, que los algoritmos o los métodos en general se pueden exportar y hace falta luego bueno, otra serie de complementos de léxicos o de herramientas que permitan optimizarlos. O sea, que es un núcleo común, la herramienta va a tener un núcleo común y aparte, bueno, pues ya le vas poniendo pues de cada lengua pues las normas, Eso ¿no? es. Y el léxico de eso cada es, una. ¿Vale? Eso es. Vale. Eso es. Que va construyendo sobre esa herramienta. Claro. Muy bien, muy bien. Y cuéntanos un poquito al sitio ahora donde vas. Pues voy a colaborar en el Laboratorio de Lingüística e Informática de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un centro que es relativamente joven y fue fundado, bueno, en el marco de un proyecto europeo. Entonces IBM estaba desarrollando en la Autónoma, en colaboración con este centro, una serie de gramáticas y proyectos asociados a la traducción automática. Y desde el año 2011-2012 están desarrollando más proyectos cada vez más en este área de la lingüística aplicada para proyectos de dominio de sanidad, etc. El investigador principal, Antonio Moreno Sandoval, tiene contactos con diferentes colaboradores en este área, tiene un proyecto también con la Real Academia de Medicina y, bueno, que lleva, digamos, el diccionario de términos médicos y también en colaboración con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, donde, bueno, están llevando también algunos proyectos en este área. Entonces, bueno, pues eso tuvo bastante peso para la evaluación en cuanto a que planteé un proyecto en una institución o un organismo que ya tiene iniciativas y está interesado en mantenerlas sin continuidad. Yo creo que es importante para todo aquel que quiera plantear una beca de este tipo, que es muy importante el centro aceptor y que se vea viable, que se vea algo que se pueda realizar, ¿no? Sí.
Y En este caso, además, ¿tú lo conocías a tu IP de antes, de alguna conferencia o algo? Sí. Es importante que luego sean, bueno, aparte del aspecto profesional o científico, que, bueno, sepas que es un grupo donde vas a trabajar con comodidad o, bueno, que es muy importante. Esto lo recuerdo que lo mencionaste en uno de los módulos del curso, ¿no? Saber que no vas a estar solo, que no vas a estar, digamos, un poco perdido o trabajando a tu aire solo, porque los aspectos luego personales son importantes, ¿no? No solamente el trabajo. Y en ese aspecto, bien. Es que es así, o sea, yo siempre recomiendo, habla con los becarios de SIP, habla con ellos sinceramente, porque te van a dar información más que relevante. Oye, pues este tío está loco, No, o no, mira, se comporta muy bien, tal. Pues, estupendo, es muy importante las formas de trabajar, porque luego hay miles de formas de trabajar y tienes también saber con cuál tú digamos, te vas a incorporar mejor, ¿no? Y sí, todos esos aspectos que no solamente son en la parte científica o redacción de una memoria o resultados, etcétera, son muy importantes. Yo estoy de acuerdo, sí. Porque si no trabajas a gusto, al final, pues no vas a acabar bien tu Marie Curie y vas a decir, bueno, pues mira, no sigo investigando y eso no es, digamos. Y es eso, o sea, son 2 años. Sí, 2 años. Son 2 años, más te vale que estés bien en un grupo. Sobre todo, bueno, en mi caso es distinto porque, bueno, vuelvo a Madrid y soy de allí, etcétera, pero cuando vas al extranjero, a un país que no conoces y no has vivido antes, pues es muy importante, ¿no? Muy bien. Mira, antes de ponerte a preparar tu propuesta Marie Curie, ya me dijiste que preparaste una primera Marie Curie, ¿no? Que no salió, desgraciadamente, y después fue a la segunda, ¿no? Cuando salió esta. ¿Cuáles fueron las principales barreras que te encontraste? Bueno, no saber por dónde empezar. Yo creo que eso es algo que, si no tienes claro un proyecto, empiezas un poco a divagar y creo que lo que es muy importante en este tipo de proyectos es ser muy concreto y en dar muchos detalles. Y por eso el curso vuestro me ayudó bastante porque indica que tienes que aportar detalles de todo, tanto del aspecto científico, que se supone que que lo dominas, como del aspecto administrativo, de infraestructuras, pues que hay una oficina de relaciones internacionales, una oficina de patentes o de gestión de una OTRI, o que vas a tener cursos de idiomas si vas al extranjero para formarte en inglés, etc. Sobre todo detallar y, por otra parte, puede que no tengas un proyecto al principio, ¿no? Quieras hacer una Marie Curie porque estás acabando un doctorado y quieres ir. Y en ese aspecto siempre se puede preguntar, contactar con un grupo por si hay alguien que le interese que tú trabajes con ellos. Pero en mi caso, la primera vez que preparé no lo tenía muy claro es muy importante detallar. Y luego cuando leí de nuevo la propuesta dije, no, esto no podía ser porque no tenía... Además, bueno, también no lo hizo, confieso que no lo hice con tiempo, contacté muy tarde y esto hay que prepararlo con mucho tiempo de antelación. Bueno, ponerte con 3-4 meses. Yo ya tenía esta memoria, bueno, varias memorias, o sé que reciclé varios proyectos, pero tienes que hacerlo con tiempo y con decisión. También decir, quiero que esto salga y si no, al final no sale, ¿no? Sí, ese es un mensaje importante, o sea, al que nos esté escuchando ahora mismo, hombre, que si inviertes, que hay que invertir tiempo, ¿vale? Hay que invertir mucho tiempo en esto y que si finalmente decides invertirlo, que vayas a por todas, hay que ir a por todas, ¿vale? Y hay que hacerlo bien, ¿vale? Porque cada año van subiendo las notas de corte, se está convirtiendo
una propuesta hiper competitiva, ¿vale? En la cual, pues, el más mínimo detalle, como tú has dicho, oye, detallar que hay en la oficina que te da esto, ¿sabes? Eso te da décimas. Sí, todo. Los aspectos muy importante, todo lo que se denomina los outreach, o sea, los aspectos de divulgación al público, ¿no? Voy a participar en estos eventos, o si ya has participado, incluso aquí en Francia durante estos años he participado en eventos hemos realizado demostraciones en público y bueno, es un aspecto que es importante también hacer comunicar lo que estamos haciendo al público, motivar a las generaciones nuevas, ¿no? Y bueno, cuando ves que hay un estudiante de 15 años así que te pregunta ¿y puedo ir a su laboratorio a hacer una estancia tal? Y bueno, pues eso son también luego cosas que que esa parte del trabajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es un poco no solamente el aspecto puramente científico o en cuanto a resultados, metodología, que eso hay que dominarlo, por supuesto, pero es algo más y eso es un proyecto Marie Curie. Todo lo que es aspectos de divulgación, pero también, sobre todo, formación en aspectos transversales. Voy a aprender a gestionar un proyecto. Bueno, no te voy a decir nada a ti que tú ya sabes eso de memoria. ¿Qué te motivó a ti matricularte en nuestro curso? Bueno, pues yo llevaba con idea de hacer de pedir una beca Marie Curie desde hace tiempo, ¿no? Y ya digo que la primera vez no hice el curso, lo preparé, no salió. Y bueno, pues había ido por internet, había encontrado seminarios, porque la verdad es que hay mucha información y eso también recomiendo mucho a los que nos estén oyendo, que se informen. Hay mucha información en internet, aparte del curso que yo recomiendo. Y bueno, dije, porque tomé una decisión y dije, este año tengo que pedirlo y me matriculé en el curso y bueno, pues lo estuve siguiendo y también los seminarios por internet, etcétera, ¿no? Un poco pues tomar una decisión de decir, seguro que incluso si no consigo la Marie Curie me va a ser útil para el futuro en cuanto a redactar proyectos y de verdad que esto es verdad, o sea que he aprendido mucho y creo que me va a valer para futuros proyectos, ¿no? Sin duda. Hay una base común. Sí, eso es. Hay una base porque común luego hay muchos aspectos en cuanto a detallar. Ya cada convocatoria cambia, ¿no? Y tiene unos criterios de evaluación distintos, en fin, que hay que modularlo, pero una base común sí que tiene, o sea, que te sirve, o sea, que el curso se puede aplicar en una base, vamos, para otra propuesta. Eso. ¿Qué secciones del curso? Ahora te voy a sacar yo información, ¿vale? ¿Qué secciones del curso te resultaron a ti más útiles? Bueno, la primera, por ejemplo, el primer módulo en el que se detallaba un poco por dónde empezar, porque eso nos ocurre mucho cuando no tenemos un proyecto definido. Aunque yo ya la segunda vez ya lo tenía bastante definido, porque ya había hecho otras memorias para otras convocatorias nacionales, etcétera, pero ayuda a centrar un poco más, ¿no? ¿Qué significa que es un proyecto Marie Curie? No es un postdoc al estándar, digamos. Cómo vender tu proyecto, es decir, cómo saber presentar los beneficios o los aspectos más importantes, cómo saber llegar al revisor, lo que tú denominabas aquello de acceder al sistema límbico, ¿no? del revisor, etcétera. Y eso sí, por ejemplo, bueno, a lo mejor es una tontería, pero sí que me ayudó bastante a enfocarlo. Y luego, bueno, por otra parte, pues todos los módulos de redacción, no sé si era el quinto o el sexto, donde se detallan, por ejemplo, cómo detallar la metodología, cómo detallar los aspectos asociados al currículum, por ejemplo. Hay muchos aspectos del currículum que no se ponen en valor hasta que te explica alguien, pues no, esto lo tienes que indicar o tienes que indicarlo en esta sección, etcétera, ¿no? Y bueno, en mi caso en mi proyecto aspectos éticos no hay mucho, pero para los estudiantes o investigadores en áreas de medicina también eso es un aspecto muy importante, ¿no? Entonces,
Yo diría que sí, a mí me ayudaron más sobre todo el primer módulo y luego los módulos más enfocados a la redacción, ¿no? Lo que es el quinto, el sexto módulo, cuarto. Ahora de cabeza no me acuerdo exacto. Muy bien. ¿Y que usaste la comunidad de preguntas y respuestas? ¿Cómo te fue? Lo empleé, pues el primer año lo empleé, pues era la época en que estaba todo el mundo ya muy activo para preguntar. Estaba Pánico. sí, en junio, julio, agosto, ¿no? Y luego también en lo que son los seminarios por internet que organizas, también colaboré, creo que fue en el último seminario que organizaste, también colaboré, sí. Sí, eso es muy útil porque además hay consultas que uno no tiene, pero una vez que otra persona lo ha preguntado, mira, pues eso a mí también me afecta y se aprende de los demás, ¿no? O sea que es un aspecto, sí, es muy importante. Claro. ¿Buscabas los términos dentro de la comunidad? Porque mucha gente me dice, yo busco y, mira, toda esta gente ha preguntado lo mismo. Sí. Bueno, no lo busqué. O sea, que cuando tuve una duda o dos, la verdad que me lancé y lo pregunté. A lo mejor hay una pregunta repetida. Vale. Cuéntanos un poquito, ¿cómo usabas tú el curso? Sí. Pues esto me registré, no sé, creo que fue como marzo o así, o febrero, y bueno, cada semana iba siguiendo los vídeos que ya se encontraban y luego los iba siguiéndolo con las presentaciones que ibas incluyendo, luego lo iba leyendo y al mismo tiempo por ejemplo, me fue muy útil las plantillas o ejemplos de memoria, porque, bueno, eso sí que también lo recomiendo, que se hagan con memorias, sobre todo las más actuales, porque cada año cambia un poco. Y, bueno, una compañera de trabajo aquí había conseguido una beca Marie Curie en otra disciplina, pero también me hizo el favor de dejarme su memoria y también eso me ayudó. Entonces, en el módulo, aunque tú ya incluyes las tuyas, fui siguiéndolo y utilizándolas, sobre todo porque hay muchas frases que son estándar o no estándar, pero te ayudan a redactar tu propia memoria, ¿no? Aunque luego la disciplina cambie porque los contenidos científicos van a ser distintos, ¿no? Pero todo lo que son las maneras de presentar, por ejemplo, pues cómo tú vas a desarrollar tu proyecto o cómo te van a ayudar para desarrollar tu carrera profesional, y hay muchas maneras de expresión que son útiles y se pueden reciclar, ¿no? Entonces sí recomiendo utilizar. Sí, sobre todo porque no estamos acostumbrados. Tú eres investigador y estás acostumbrado a escribir sobre ciencias, sobre lo que haces, ¿no? En artículos, en monografías, lo que sea, ¿sabes? Pero ese tipo de redacción es verdad que nadie nos enseña. Nos enseña, es algo que se aprende o bien con cursos de formación como este, o porque, bueno, pues ya tienes mucha experiencia, has presentado muchos proyectos y ya tienes ese bagaje, pero es importante, al principio nadie nace sabiendo y necesitas ayuda, entonces si puedes hacer un curso o tener estas memorias, y en internet ya digo que también encontré de convocatorias de años anteriores y eso ayuda mucho. Entonces, bueno, por una parte iba siguiendo estos vídeos, luego los recursos en PowerPoint, en las presentaciones, ¿no? Y luego, pues cuando había seminarios organizados intentaba participar en la medida de si estaba disponible, ¿no? Te quería preguntar sobre los vídeos, ¿vale? Porque mucha gente se queja de la extensión, ¿no? Que hay mucho contenido. Claro, tú ves las diapositivas y las lees más o menos rápidas, pero claro, cuando yo me pongo a hablar dentro del vídeo, estoy a lo mejor 2 horas y media hablando. Y la gente dice, tío, esto es demasiado. Es que, claro,
mucho contenido. No sé si esa también es tu percepción o cómo lo ves. Es verdad que hay mucho contenido, pero también no es fácil encontrar un curso así, entonces prefiero casi que sobre que no que falte, ¿no? Pues luego, claro, no puedes a lo mejor dedicarle el 100% en la semana, ¿no? Pero por eso comento que hay que hacerlo con tiempo y dosificarlo. O sea, si lo quieres ver todos los vídeos y todos los módulos un mes antes, es complicado. O sea pero por otra parte, sí hay mucha información, pero es que hay muchos detalles también y luego en los detalles está la diferencia de una memoria que se pone por encima del resto y eso es así. Entonces, bueno, por mi parte, no, tampoco, yo no me quejo de ese aspecto. Bien, bueno, pues si hay alguien que se queje, que sepa que vamos a seguir metiendo más contenido todavía. Lo siento, pero es que entre que actualizamos, ¿no? Todos los años cambian algunas cositas, tú ya las has mencionado antes, ¿no? En la propuesta, bueno, pues damos mejores prácticas, ¿no? Que nosotros mismos pues tenemos, oye, pues hemos tenido buen resultado con esto. Hacerlo también, ¿sabes? Lo que queremos es, pues eso, ¿no? Que el que tenga, pues que tenga las mejores opciones y mayores probabilidades de conseguir la beca. ¿Vale? Sí. Entonces, creo que es importante comentar que, bueno, que no solamente el tipo de beca intraeuropea o global, sino que hay convocatorias Marie Curie que son muy adecuadas y también, pues, interesante echar un vistazo porque, por ejemplo, yo he conseguido una CoFund, ¿no? Es una convocatoria un poco distinta, pero bueno, están el panel de, bueno, para ¿cómo se dice? La carrera, la reintegración, ¿no? Lo que es un reintegration panel para volver si has tenido una baja por motivos ajenos a tu voluntad o porque has estado trabajando en una empresa, etcétera. Bueno, hay muchas modalidades y creo que es interesante conocerlas y echar un vistazo porque muchas veces hay oportunidades donde no se espera, ¿no? Sí, la verdad es que incluso hay oportunidades, un panel que se abrió hace un par de años para hacer un postdoc dentro de las empresas. Eso sí, y hay gente que está pensando ahora mismo, ¿no? Eso es, gente que está pensando, oye, no sé si continuar en la academia o no, puede ir, puede probar, incluso le puede servir de puerta de acceso a esas empresas, ¿sabes? Oye, pues vete a una empresa gorda que te interese a ti y lo propones y puede servirte de entrada, ¿no? Que a veces pues es que no consigues entrar. Ese es uno de los problemas también. Si ya vas financiado por la Unión Europea como un candidato excelente, pues eso es una buena oportunidad que no debemos dejar de escapar. Leonardo, una última pregunta ya, ¿vale? ¿Qué consejos le darías tú a aquel investigador, investigadora que nos está viendo ahora mismo y que o está terminando ahora la tesis y quiere hacer un postdoc utilizando una Marie Curie, una beca Marie Curie? Bueno, varios consejos. Bueno, lo primero, que es importante hacer lo que a uno lo que uno se sienta motivado para hacer y en cierta forma, si puedo decir, apasionado o que realmente le motive, puesto que no es fácil conseguir una beca de estas ni tampoco conseguir resultados, etcétera, y lleva tiempo. Pero se puede hacer, no quiere decir que sea imposible. Y sobre todo, tomárselo en serio, ¿no? O sea, que dedicarle tiempo, lo que decimos con antelación, si se puede consultar memorias, hacer algún curso, etcétera, pues mucho mejor. Por otra parte, a veces surge la pregunta de si hay que tener muchísimas publicaciones para pedirlo, etcétera, y no creo que sea necesario.
yo tengo un poquito más a lo mejor porque he hecho más carrera, pero hay personas que conozco que han conseguido becas antes de terminar el doctorado y simplemente pues porque tienen las cualidades, aparte de tener las cualidades, han contactado con un medio adecuado, es decir, con un grupo que está interesado. Decimos que el grupo es muy importante, ¿no? Y además el proyecto que han presentado ha sido idóneo, ¿no? El proyecto es importante también, no es a lo mejor necesariamente el proyecto en el digamos que surge en una idea de la noche a la mañana, sino que se va madurando poco a poco, o al menos esto fue en mi caso. Y creo que es muy importante dedicarle tiempo con antelación, contactar y si se puede también, lo que hablábamos antes, contactar con el grupo y con los becarios, saber cómo se trabaja, porque es muy importante la forma de trabajo, que cada uno en cada grupo es distinto, y echarse para adelante y con motivación y decisión. Y si se puede hacer. No sé si, Se puede hacer, no sé, se puede hacer, ¿verdad? O sea, es un mensaje de esperanza, porque mucha gente cuando ve el Guide for Applicants se tira de los pelos y no sabe por dónde empezar, que ese es también uno de los problemas que nos encontramos, o sea, comprender lo que hay que escribir ahí. Sí, no es fácil porque, bueno, hay mucho papeleo, son muchos aspectos, muchos detalles y lleva tiempo de reordenarlo y ya digo, yo escribí ya 4 memorias, o sea que no lo he hecho a la primera tampoco. Y también tuve una época de decir, bueno, ya no lo pido porque no tiene sentido seguir pidiéndolo tal, pero es que nunca sabes, tienes que insistir, ¿no? Y sobre todo si estás motivado por tu trabajo, por seguir en la investigación, ¿no? Muy bien, Leonardo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, compartir tu tiempo, tu proyecto. Desde aquí, desde Saxis, pues te deseamos lo mejor. Muchas gracias. ¿Vale? Que tengas mucho éxito en tu propuesta Marie Curie. Y bueno, aquí estamos a tu disposición para lo que quieras. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muy bien, no me cuelgues, ¿vale? Venga. Hasta pronto.